Integrantes de este Consejo Municipal habilitado 129 Perote, con fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión extraordinaria urgente del Consejo Municipal habilitado convocada para esta hora y fecha. Concurre a la misma el ciudadano Alejandro Vázquez Carballo en su carácter de secretario del Consejo Municipal habilitado 129 Perote del Estado de Veracruz. Señor secretario, le solicito pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales: Eric Aguilar Lara. Presente. Jesús Iván García Aguirre. Presente. Iris Cortés Daza. Presente. Cecilia Cortés Hernández. Presente. Dailín Adriana Roldán Palacios. Presente. Vocales: vocal de organización electoral Luis Fernando Roldán Pérez. Presente. Vocal de capacitación electoral María Guadalupe Valera Rojas. Presente. Y el que hace uso de la voz Alejandro Vázquez Carballo. Hay una asistencia de 8 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar, señor presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria urgente, convocada para esta hora y fecha en términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, numeral 2, inciso A y 23, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Con mucho gusto. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal habilitado, que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto del orden del día. Número 1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. Número 2. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal habilitado 129 Perote del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la creación de la Comisión de Intercambio de paquetes recibidos en órgano electoral distinto al competente para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025. Número 3. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal habilitado para el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 al término de la jornada electoral. Y número 4, proyecto de acuerdo del Consejo Municipal habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los distintos escenarios de habilitación de espacios, la logística y las medidas de seguridad para los cómputos en los consejos municipales habilitados del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025. Señor presidente, este es el proyecto del orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal habilitado, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Se consulta en votación nominal a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de orden del día. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor. Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos. Presidente, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados a los miembros de este Consejo. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, por favor. Se consulta en votación nominal a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa solicitada. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor.
Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la creación de la Comisión de Intercambio de Paquetes Recibidos en órgano electoral distinto al competente para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales, el organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con gusto, consejero presidente. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Consulto a las y los presentes si alguien quisiera hacer uso de la voz en segunda ronda. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz en tercera ronda. Presidente, le informo que no hay solicitudes en primera, segunda y tercera ronda. Señor secretario, consulta en votación su aprobación del proyecto de acuerdo. Se consulta en votación nominal a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el acuerdo del Consejo Municipal Habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la creación de la Comisión de Intercambio de Paquetes Recibidos en órgano electoral distinto al competente para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. Con el proyecto. Consejero Jesús Iván García Aguirre. Consejera Iris Cortés Daza. Con el proyecto. Consejera Cecilia Cortés Hernández. Con el proyecto. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. Con el proyecto. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, continúe con la sesión, por favor. El siguiente punto de orden del día se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal Habilitado para el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 al término de la jornada electoral. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con gusto, consejero presidente. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Consulto a las y los presentes si alguien quisiera hacer uso de la voz en segunda ronda. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz en tercera ronda. Presidente, le informo que no hay solicitudes en primera, segunda y tercera ronda. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta en votación nominal a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el acuerdo del Consejo Municipal Habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal Habilitado para el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 al término de la jornada electoral. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor del proyecto. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor del proyecto. Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, continúe con la sesión, por favor. El siguiente punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los distintos escenarios de habilitación de espacios, la logística y las medidas de seguridad para los cómputos en los consejos municipales habilitados
del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con gusto, presidente. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Consulto a las y los presentes si alguien quisiera hacer uso de la voz en segunda ronda. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz en tercera ronda. Presidente, le informo que no hay solicitudes en primera, segunda y tercera ronda. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta en votación nominal a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el acuerdo del Consejo Municipal Habilitado 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los distintos escenarios de habilitación de espacios, la logística y las medidas de seguridad para los cómputos en los consejos municipales habilitados del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor. Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, continúe con la sesión, por favor. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 18:12 del día 18 de mayo del año en curso, se levanta la sesión. Muy buenas tardes y muchas gracias.